El Sutra del maravilloso Dharma de la Flor de Loto capítulo 25, la puerta universal del Bodhisattva Guanxijin. Verso de apertura Sutra. El insuperable, profundo, insondable, sutil y maravilloso Dharma. Es difícil de encontrar aún en cientos de miles de millones de periodos cósmicos. Yo ahora lo veo y escucho, lo recibo y mantengo. Y realizo el voto de comprender el sentido real y verdadero del Tathagata. En aquel momento, el bodhisattva de intención inagotable Akshayamati se levantó de su asiento, descubrió su hombro derecho, juntó sus palmas, y mirando al Buda dijo, honrado por el mundo, ¿por qué recibió el nombre Guanxijin el bodhisattva Guanxijin? El Buda dijo al bodhisattva de intención inagotable, buen hombre, cualquiera de los ilimitados cientos de miles de miríadas de cotis de seres vivos que padecen toda clase de sufrimientos escuchan hablar del bodhisattva Guanxijin, con una mente concentrada recitan su nombre. El bodhisattva Guanxijin escuchará de inmediato sus voces, y los rescatará. La persona que mantiene el nombre del bodhisattva Guanxijin entra en un gran incendio, el fuego no la quemará, todo a causa del imponente poder espiritual del bodhisattva Guanxijin. Arrojada en el gran mar, la persona que invoca el nombre del bodhisattva encontrará un lugar poco profundo. Mientras cientos de miles de miríadas de cotis de seres entran al gran mar en busca de oro, plata, lapislázuli, madre perla, cornalina, coral, ámbar, perlas y demás, un viento maligno puede arrojar sus barcos en el territorio de los fantasmas Raksasa. Pero si entre ellos, al menos una persona invoca el nombre del bodhisattva Guanxijin, ellos serán salvados de la dificultad de los Raksasas. Por esta razón se lo llama Guanxijin. Además, si a punto de ser dañada, una persona invoca el nombre del bodhisattva Guanxijin, los cuchillos y garrotes del atacante se partirán en pedazos, y será salvada. Si son tantos yaksas y raksasas que llenan los 3000 grandes miles de sistemas mundiales, llegan a atormentar a una persona, pero si la escuchan invocar el nombre del bodhisattva Guanxijin, ninguno de aquellos fantasmas malignos podrá siquiera mirarla fijamente con sus ojos malvados, cuanto menos dañarla. Siendo o no culpable, y yaciendo un individuo en la picota o atado con cadenas, tras invocar el nombre del bodhisattva Guanxijin, los grilletes de tal persona se romperán, y de inmediato será liberada. Si los bandidos son tantos como para llenar los 3000 grandes miles de sistemas mundiales e infestan un camino peligroso, en el cual un jefe de comerciantes a cargo de costosas joyas lleva a un grupo de mercaderes, si entre ellos hay al menos una sola persona que diga, buenos hombres, no teman. Con una mente concentrada, ustedes deben recitar el nombre del bodhisattva Guanxijin. Este bodhisattva otorga intrepidez a los seres vivos. Si recitan su nombre, con seguridad se salvarán de estos ladrones. Al escuchar estas palabras, si todos los mercaderes juntos dicen, Namo Bodhisattva Guanxijin, de inmediato serán salvados porque recitaron su nombre. Intención inagotable. Tan grandioso y sublime es el imponente poder espiritual del Bodhisattva Mahasattva Guanxijin. Los seres vivos con intenso deseo sexual, si recitan constante y reverentemente el nombre del Bodhisattva Guanxijin, se liberarán del deseo. Aquellos que poseen mucho odio, al recitar constante y reverentemente el nombre del Bodhisattva Guanxijin, se apartarán del odio. Aquellos con mucha estupidez, si recitan constante y reverentemente el nombre del Bodhisattva Guanxijin, se apartarán de la estupidez. Intención inagotable. Tales son los grandes e imponentes poderes espirituales que el Bodhisattva Guanxijin posee, y además confiere grandes beneficios. Por consiguiente, los seres vivos deberían tenerlos siempre presente en sus mentes. Si con el anhelo de tener hijos, hay mujeres que se prosternan y que realizan ofrendas al Bodhisattva Guanxijin, ellas darán a luz a hijos benditos, virtuosos y sabios. Si su anhelo es tener hijas, ellas darán a luz a hijas honradas y hermosas, con raíces de virtud plantadas en vidas anteriores, son respetadas y admiradas por todos. Intención inagotable. El Bodhisattva Guanxijin tiene tales semejantes poderes. Los seres vivos que se prosternan en reverencia ante el Bodhisattva Guanxijin serán bendecidos, y sus esfuerzos no serán en vano. Por ello, todos los seres vivos deberían recibir y mantener en la mente el nombre del Bodhisattva Guanxijin. Intención inagotable. Si una persona recibiera y mantuviera los nombres de los bodhisattvas, numerosos como los granos de arena en 62 cotis de ríos Ganges, y además exhaustivamente les ofrendara comida, bebida, ropa, lechos y medicina, ¿qué piensas? ¿Grande o no sería el mérito y virtud de aquel buen hombre o buena mujer? El bodhisattva de intención inagotable respondió,
muy grande, honrado por el mundo. El Buda continuó: si otra persona recibiera y mantuviera el nombre del Bodhisattva Guanxijin, hiciera postraciones en un solo momento y le realizara ofrendas, las bendiciones de estas dos personas serían iguales sin diferencias, y no se agotarían en cientos de miles de miríadas de cotis de eones. Intención inagotable. Aquel que recibe y mantiene el nombre del Bodhisattva Guanxijin en su mente, obtiene el beneficio de infinitas e ilimitadas bendiciones y virtudes. El Bodhisattva de intención inagotable dijo al Buda: honrado por el mundo, ¿de qué modo recorre este mundo Sage el Bodhisattva Guanxijin? ¿De qué forma le habla el Dharma a los seres vivos? ¿Cómo realiza este trabajo con el poder de los recursos apropiados? El Buda dijo al Bodhisattva de intención inagotable: buen hombre, si hay seres vivos de un país que deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un Buda, el Bodhisattva Guanxijin se manifestará en el cuerpo de un Buda, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un Pratyeka Buda, se manifestará en el cuerpo de un Pratyeka Buda, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un Sravaka, se manifestará en el cuerpo de un Sravaka, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo del rey Brahma, se manifestará en el cuerpo del rey Brahma, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de Sakra, se manifestará en el cuerpo de Sakra, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo del Dios de la soberanía, se manifestará en el cuerpo del Dios de la soberanía, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo del gran Dios de la soberanía, se manifestará en el cuerpo del gran Dios de la soberanía, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un gran general celestial, se manifestará en el cuerpo de un gran general celestial, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de Vaisravana, se manifestará en el cuerpo de Vaisravana, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un rey menor, se manifestará en el cuerpo de un rey menor, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un anciano, se manifestará en el cuerpo de un anciano, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por quien posea el cuerpo de un laico, se manifestará en el cuerpo de un laico, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un ministro de Estado, se manifestará en el cuerpo de un ministro de Estado, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un brahmán, se manifestará en el cuerpo de un brahmán, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un bhiksu, una bhiksuni, un upasaka o una upasika, se manifestará en el cuerpo de un bhiksu, una bhiksuni, un upasaka o una upasika, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de la esposa de un anciano, de un laico, de un ministro de Estado o de un brahmán, se manifestará en el cuerpo de tal esposa, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un joven puro o de una joven pura, se manifestará en el cuerpo de un joven puro o de una joven pura, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un dios, dragón, de un yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kinnara, Mahoraga, humano o no humano, etc., se manifestará en tales cuerpos, y les hablará el Dharma. Si deben ser salvados por aquel en el cuerpo de un espíritu que empuña el Vajra, se manifestará en el cuerpo de un espíritu que empuña el Vajra, y les hablará el Dharma. Intención inagotable. Habiendo completado tal mérito y virtud, de múltiples modos viaja el Bodhisattva Guanxijin por la tierra, salvando y liberando a los seres vivos. Por lo tanto, con una mente concentrada todos ustedes deben realizar ofrendas al Bodhisattva Guanxijin. En medio del temor, crisis y dificultades, el Bodhisattva Mahasattva Guanxijin puede conferir valor. Por tal motivo en este mundo sage todos debemos llamarlo quien otorga valor. El Bodhisattva de intención inagotable dijo al Buda: honrado por el mundo, ahora debo realizar una ofrenda al Bodhisattva Guanxijin. Entonces se quitó su collar de perlas, valorado en cientos de miles de onzas de oro, y lo ofreció al Bodhisattva Guanxijin diciendo: benevolente, acepta esta ofrenda del Dharma, este collar de piedras preciosas. El Bodhisattva Guanxijin rehusó aceptarlo. Nuevamente, el Bodhisattva de intención inagotable dijo al Bodhisattva Guanxijin: benevolente, por compasión hacia nosotros acepta este collar. Luego el Buda dijo al Bodhisattva Guanxijin: ten piedad del Bodhisattva de intención inagotable y de las 4 asambleas, de los dioses, dragones, yaksas, gandharvas, asuras,
garudas, kinnaras, maoragas, humanos y no humanos, etc., y acepta este collar. Entonces, por compasión a las 4 asambleas, los dioses, dragones, humanos, no humanos y demás, el Bodhisattva Guanxillin aceptó el collar. Lo dividió en 2 partes. Una parte se la ofreció al Buda Sakyamuni, y la otra a la estupa del Buda de joyas numerosas. Intención inagotable, tal es el autodominio y el poder espiritual del Bodhisattva Guanxillin, quien recorre el mundo sage. El Bodhisattva de intención inagotable preguntó al Buda Sakyamuni mediante los siguientes versos. Honrado por el mundo, perfeccionado con las maravillosas marcas distintivas, ahora pregunto nuevamente. ¿Por qué se llama Guanxillin, este discípulo del Buda? El honrado por el mundo, de marcas distintivas, maravillosas y perfectas, contestó a intención inagotable en versos. Escucha sobre la práctica de Guanyin, quien hábilmente responde en todo lugar. Con vastos votos, tan profundos como el mar durante inconcebibles eones. Ha servido a muchos miles de cotis de Budas y ha realizado votos grandes y puros. Brevemente ahora te contaré. Para aquellos que oyen su nombre o lo ven y que de continuo mantienen su nombre presente, él puede extinguir el sufrimiento en todo el reino de la existencia. Víctima del daño ajeno y arrojado a un foso en llamas, si uno evoca la fuerza de Guanyin, tal foso en llamas pasará a ser un estanque. Lanzado al gran mar y rodeado de peligrosos dragones, peces y fantasmas. Si evoca la fuerza de Guanyin, en las olas no se ahogará. Si en el pico del monte Sumeru, a uno alguien intenta empujar, al evocar la fuerza de Guanyin, se mantendrá uno firme en el espacio, como el sol. Si a un individuo le persiguen personas malvadas intentando arrojarlo de la montaña Vajra, al evocar la fuerza de Guanyin, ni un solo pelo del propio cuerpo se dañará. Si bandidos malintencionados nos rodean para amenazarnos con armas blancas, al evocar la fuerza de Guanyin, en todos aquellos bandidos surgirá la compasión. Si alguien se encuentra en problemas con la ley y a punto de ser ejecutado, si él evoca la fuerza de Guanyin, los cuchillos se partirán en pedazos. Si encarcelado, en el cepo o encadenado, con yugos en manos-pies, uno evoca la fuerza de Guanyin, las ataduras se romperán, y uno quedará libre. Si a punto de ser dañado con mantres o venenos, uno evoca la fuerza de Guanyin, todo el daño retornará a quien lo envió. Si al encontrar rakshasas malignos, dragones venenosos, o fantasmas, a quien evoca la fuerza de Guanyin, ellos no se atreverán a causarle daño. Si uno se encuentra rodeado por crueles bestias, con temibles colmillos y zarpas, al evocar la fuerza de Guanyin, las bestias huirán rápidamente. Las serpientes venenosas y los escorpiones poseen abrasadores vapores letales. Pero si uno evoca la fuerza de Guanyin, al oír nuestra voz, se dispersarán. Las nubes con sus truenos y relámpagos pueden hacer caer granizo o grandes diluvios. Pero si uno evoca la fuerza de Guanyin, enseguida aquellas nubes se dispersarán. Las dificultades acosan a los seres vivos. E ilimitado es el sufrimiento que los oprime. Pero el poder de la maravillosa sabiduría de Guanyin rescata al mundo del sufrimiento, completo con el poder de las penetraciones espirituales, cultivando extensamente la sabiduría y los recursos apropiados, atravesando países en las 10 direcciones, por doquier se manifiesta. Los diversos malos destinos de los infiernos, fantasmas y animales, y el dolor del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Gradualmente todos ellos se extinguirán. El que verdaderamente contempla, el que contempla con pureza, el que contempla con una vasta y gran sabiduría, el que contempla con compasión, el que contempla con bondad, que de continuo yo pueda contemplarlo con reverencia. Luz pura, inmaculada, el sol de sabiduría que destruye la oscuridad y disipa las calamidades del viento y del fuego. En tanto brilla en todos los mundos. Sustancia compasiva, el trueno de los preceptos. Bondadosa intención, la gran nube maravillosa. Hace caer dulce rocío y lluvia del Dharma, que extingue las llamas de la aflicción. En medio de disputas, frente a litigios, o aterrorizado en el campo de batalla. Si uno evoca la fuerza de Guanyin, todos sus enemigos se dispersarán y se marcharán. Maravilloso su sonido. Contemplador de los sonidos del mundo.
Un sonido puro, un sonido como el de la marea del mar, un sonido más allá de todos los sonidos mundanos. Por ello, siempre debemos tenerlo en mente. Pensamiento tras pensamiento, nosotros no tenemos dudas. Guanxijin es puro y sabio. En tiempos de sufrimiento, agonía, peligro y muerte, Él es nuestro refugio y nuestro protector. Completo con todo mérito y virtud. Con sus bondadosos ojos contempla a los seres vivos. Grandes bendiciones posee, ilimitadas como el mar. Debemos por tanto venerarlo en reverencia. En aquel instante, levantándose de su asiento, el Bodhisattva guardián de la tierra dijo al Buda: honrado por el mundo, aquellos seres que logren escuchar este capítulo del Bodhisattva Guanyin, así como también logren conocer el autodominio de sus actos y el poder de sus penetraciones espirituales tal como se expuso en esta puerta universal, se puede saber que la virtud meritoria de tales personas no es nada pequeña. En el momento en que el Buda habló el capítulo de la puerta universal, los 84.000 seres vivos de la asamblea hicieron surgir la resolución por la Nuttara Samyak Sambodhi. Verso de arrepentimiento de Bodhisattva. De todas las maldades que he cometido en el pasado, causadas por codicia, odio y estupidez sin límites, y producidas con el cuerpo, la boca y la mente, yo ahora me arrepiento y reformo. Las ofensas surgidas de la mente serán arrepentidas en la mente. Cuando la mente se extingue, las ofensas se desvanecen. Con la mente desvanecida y las ofensas extinguidas, ambas vacías. A esto se le llama el verdadero arrepentimiento y reforma. Verso de transferencia mérito. Que el mérito y la virtud derivados de esta obra adornen la tierra pura de los Budas, retribuyendo la benevolencia recibida, y ayudando a quienes sufren en los senderos inferiores. Puedan todos aquellos que lean este libro realizar el voto de alcanzar la iluminación. Y cuando este cuerpo de retribución finalice, nazcan juntos en la tierra de la suprema felicidad.